Bueno, parece que son las 4 ya y ya tenemos pues a varios espectadores hoy que van a compartir un ratito con nosotros. Así que un poco comentaros, ¿no? Estamos un poco aquí de la mano tanto Seisland como con Increnta, con dos compañeros, David y Antonio, que os comparto en esta siguiente slide. Y bueno, como siempre nos gusta dejar unos minutitos, ¿no? Para empezar. Veis una cuenta ahí regresiva de 3 minutitos. Vamos a ser pacientes, vamos a dejar que se incorporen todas las personas que se han apuntado y registrado a este ratito y a esta sesión con nosotros, donde vamos a trabajar y hablar sobre modelos full funnel, modelos y estrategias full funnel. Así que nada, enseguida empezamos. En cuanto la cuenta llegue a 0, arrancamos. De momento os dejo con las 3 personas que vamos a estar hoy liderando y compartiendo este ratito con vosotros y que bueno, te diría que en estos 2 minutitos igual nos podemos ir presentando y eso que avanzamos, con lo cual veo ahí una primera foto con un nombre, Antonio Campos. ¿Te presentas tú mismo? Hola Omar, sí, nada, encantado, un gusto compartir este ratito con vosotros. Efectivamente, mi nombre es Antonio Campos, soy director de desarrollo de negocio en Increnta y bueno, soy un perfil de marketing que me toca desempeñar un rol de ventas, así que con permiso de David soy casi un intruso en su rol, en su misión, ¿vale? Eso me da como una visión ahí un poco 360, a ver si hoy somos capaces de trasladar algo de esto que hemos estado aprendiendo. La foto en medio soy yo, con lo cual no me presento mucho. Hoy soy un poco el que va a moderar esto y el que va a dar la palabra a los 2 grandes expertos. Y este segundo gran experto tenemos la suerte, la oportunidad de compartir este ratito con nuestro compañero David de Seisland, un partner que bueno, que nos encontramos por el camino y con el que estamos desplegando proyectos muy chulos y que están aportando grandes resultados a nuestros clientes, ¿no? Entonces, David. Hola Mar, hola Antonio, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Hueto, dirijo la división de desarrollo digital en Seisland, que está muy pegada a todo el negocio de Increnta y también la división de venta remota, de venta a distancia. Llevo trabajando en el negocio de la venta telefónica y de la venta a distancia pues, en los últimos 22 años. Y durante todo este periodo pues he visto muy diferentes campañas y llegado a este punto pues creo que estamos ante en un momento muy interesante en el mundo de las ventas y toda la integración en el ámbito del full funnel. Creo que la verdad que es muy apasionante, ¿no? lo que tenemos por delante en este ámbito. Pues mira, 27 segunditos que me dan pie un poco para poner en contexto un poco a la gente, ¿no? Y yo creo que un poco el enfoque de la sesión de hoy, tenemos la gran oportunidad de tener estos 2 perfiles. Antonio Campos, como decía, y haciendo hincapié, que trabaja en un entorno de ventas, pero siendo un perfil muy de marketing. Y David, un perfil de ventas, pero que está muy cerca, cada vez más cerca, ¿no? de la parte de marketing, ¿no? Y vamos a poder ver esa visión del funnel, pero justamente desde los 2 extremos, ¿no? Y cómo se pueden alinear y cómo poder un poquito construir un modelo totalmente alineado, ¿no? Y trabajando conjuntamente. Lanzamos como una primera pregunta que autorrespondemos nosotros, por tampoco avasallaros a preguntas, pero entender cuántos de vosotros, o en general, que las compañías si tienen una estrategia alineada entre marketing y ventas, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos mucho nosotros cuando vamos a trabajar con clientes, cuándo alineadas están las estrategias de estos 2 departamentos en nuestros clientes y en base a eso poder decidir qué proyecto es el que más conviene, ¿no? O por dónde deberíamos de empezar. Y una de las respuestas que nos encontramos aquí, lamentablemente, es que solo el 22% de este muestreo que hemos realizado realmente tiene una estrategia que está completamente alineada entre ambos departamentos, ¿no? Con lo cual es una cifra ya que bueno, pues tenemos, más que mirándolo desde el lado negativo, es que tenemos un margen de mejora importante en este campo e implantando este tipo de estrategias. A partir de ahí también reflexionar algunas de las preguntas que hemos hecho a compañeros de áreas de marketing y a clientes, ¿no? Y al final es una pregunta que tiene su aquel, y es que qué piensan del departamento de ventas, ¿no? Hemos tratado mucho de entender este contexto en diferentes industrias y en diferentes empresas de todos los tamaños, ¿no?
Y al final, pues oye, compartiendo con vosotros para daros este contexto, el 26 piensa que la gente de ventas son unos inconformistas, siempre quieren más, siempre piden más y siempre exigen más. Además los definen como gente de ventas como organismos unicelulares que solo persiguen la venta y el beneficio. Están muy enfocados a objetivos, solo les interesa y atienden lo que realmente creen que va a tener un beneficio. Y define a la gente de ventas como glotones de negocio, ¿no? Esos serían un poco algunos de los resúmenes de las preguntas y de las cuestiones y de las respuestas de alguna de las personas. Con lo cual ahí ya entendemos que, oye, por otra parte, hicimos las mismas preguntas a la gente de ventas sobre qué pensaba de marketing. Entonces, el 65%, y esto ya era una cifra bastante grande, piensa que marketing emplea una mayor parte de su tiempo en branding y en eventos o en resumen, en cosas que no aportan valor a nivel de negocio, directamente. Luego el 55% pensaba que marketing no tiene en cuenta la generación de oportunidades, ¿vale? Y el 48% reconocía que marketing no conoce el mundo de la venta. Entendían o pensaban que desde marketing no están tan enfocados en eso, no entienden cuál es el proceso de comercial, no entienden cuáles son las características que tienen que entender para la venta y que estaban muy alejados de ese sentido. Entonces, más allá de eso, y esta es la segunda y última pregunta que voy a hacer hoy, me gustaría lanzar la segunda votación y es, vamos a ver, es preguntaros, pues esa pregunta que vemos ahí, ¿no? ¿Cuál es el gran reto? ¿Vale? ¿Cuál es el gran reto, el problema, por no utilizar la palabra problema, ¿no? Pero cuál es el gran reto que deberíamos de empezar a trabajar para alinear más los departamentos de marketing y ventas que, como hemos visto antes, pues solo el 22% de las empresas lo tenían completamente alineados? Pues el factor de la comunicación y con diferencia, igual que en la de hoy también ha sido la cuestión más destacada, es uno de los mayores retos que tenemos, ¿no? Cómo alinear la comunicación entre ambos departamentos, que por supuesto pasa por todo lo demás, ¿no? Por procesos, por metodologías, por tener mismos objetivos, por tener sobre todo unas fuentes de información compartidas entre marketing y ventas, ¿no? Esa falta de datos y eso al final a la larga trabaja y genera la confianza y por lo tanto la comunicación. Yo creo que son un factor de muchas cosas, pero es verdad que nos encontramos en muchas empresas en las que hay una buena relación, no confundamos, entre estos equipos, pero lo que falta es una comunicación laboral, una comunicación que se traslade. La información contiene ventas acerca del proceso, de los leads que trabajan, de los clientes que mejor están convirtiendo o donde realmente residen unas oportunidades en ciertos momentos. Toda esa información no se pasa a marketing y viceversa. Hay mucha información que obtiene marketing y que no se pone en valor de ventas, ¿no? en los departamentos de ventas. Y un poco en estas semanas, ¿no? Hablando con David, un poco y construyendo esta sesión con vosotros, lo que hablábamos es, oye, cada uno aquí hace su camino hacia las ventas, hacia sus objetivos. Además, muchas veces lo tenemos caminos separados, con objetivos separados. Marketing tiene que hacer su camino, ventas tiene que hacer el suyo. Y al final el camino de la venta es un camino solitario y que intentamos recorrer en las empresas cada uno solo, ¿no? Cada comercial, cada equipo. Y al final lo que estamos intentando es, oye, basta ya, ¿sabes? Paremos de hacer esto y alineémonos, creemos una metodología en la que podamos trabajar todos bajo un mismo modelo, bajo unos mismos objetivos, de manera integrada y donde compartamos toda esa información, esa comunicación y entendamos. Creo que una de las máximas que estamos trabajando mucho en Increnta, ¿no? Y siempre repetimos esta frase que es toda venta debería de nacer con una acción de marketing y toda acción de marketing tiene que tener como un objetivo la venta. No podemos entender cualquier acción de marketing sin un objetivo de que finalice en esa transacción, en ese objetivo final. Y por eso estamos aquí, ¿vale? Debido a este contexto, sobre todo agradeceros en estos minutitos iniciales que nos hayáis dado el contexto para entender cuál era vuestra problemática y vuestra posición. Y a partir de aquí ya sí que empezar a hablar de cómo deberíamos de construir, ¿no? Cuáles son los pasos que deberíamos de dar para construir una estrategia full funnel. Y para ello, pues ahora sí, creo que le voy a hacer la palabra a ambos, a Antonio y a David, que os poco desde su punto de vista, recordar cada uno desde el suyo, os un poco va a
ayudar a darle forma a esto. Muy bien, muchas gracias, Omar. Yo creo que el primer punto, hablando de full funnel, por aterrizar un poco el concepto, que yo creo que ya me han parecido muchos de los conceptos que comentabas, está en qué es el full funnel y qué es la integración el ajuste de las estrategias en cada fase del funnel para dirigirla hacia la conversión. Entonces, en ese ámbito entiendo que tanto Antonio como yo vamos unidos, ¿no? Aparte de la broma del principio de la votación inicial, creo que el punto clave lo estaba dando o lo estabais dando en la respuesta a las encuestas que hacíamos, que está en la parte de el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos como parte de la organización? Y si ese objetivo es un objetivo más compartido o lo tenemos más parcelado, ¿no? Eso es un apartado que yo creo que influye mucho a la hora de que trabajemos con piezas que encajan o con piezas que están, pues cada una funcionando y empujando en una dirección común, pero no tan alineadas como podemos conseguir con una estrategia de full funnel, ¿no? De coherencia entre las fases y de reducción de la fricción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en un modelo tradicional, desde el punto de vista de ventas, lo que nos encontramos muy habitualmente es un modelo donde al final recibimos una serie de leads que se han generado con una estrategia en la que normalmente no hemos estado involucrados y nuestro objetivo es optimizar la conversión sobre esos leads que hemos recibido, ¿vale? Normalmente están muy descontextualizados y normalmente lo que pasa con la información que estamos generando es que pues, se analiza o bien internamente por parte de los equipos para conseguir la optimización de resultados o en ocasiones pues fluye a los equipos de análisis de ventas de nuestros clientes, pero no hay una estrategia conjunta de explotación de la información, ¿no? Entonces somos como dos piezas trabajando en un mismo funnel, pero de forma inconexa, ¿no? Dos apartados, ¿no? Antonio, no sé cómo lo ves tú en un modelo Sí, más no, tradicional. total, total. Y luego yo creo que al final se trata de evolucionar un modelo donde casi siempre que nos hemos regido por ese embudo, ¿no? Claro, que todos los que trabajamos en marketing o en ventas al final estamos bajo un poco esa vara de medir, ¿no? Que nos impone el embudo. El embudo al final refleja una realidad que parece como una secuencia perfecta. El usuario empieza por arriba, va bajando peldaños uno detrás de otro y termina en el mundo de las ventas. Y además como una realidad unidireccional, ¿no? Pareciera que el usuario entra por arriba, sale por abajo ya como un cliente y que no puede volver hacia atrás en ese proceso o acelerar 2, 3 pasos hacia adelante, ¿no? Ahí es donde nos tenemos que empezar a alinear pues, para estar acompañando al usuario en todo su proceso de decisión, ¿no? Ahí es donde nos toca a los equipos de marketing y ventas pues, trabajar alineados para acompañar al usuario en el proceso de su decisión. Creo que vamos avanzando. Y al final lo que vamos a sugerir desde el punto de vista full funnel, como digo, es estar en el ciclo completo de una manera coherente, de una manera coordinada en todo el ciclo completo de la decisión del cliente. Se trata de vender en definitiva como el cliente compra, no como es mi aspiracional vender, ¿no? Al final el cliente compra de una determinada manera y tenemos que alinear esas dos líneas de tiempo, ¿no? La línea de tiempo de la compra y mi línea de tiempo de la venta, ¿no? Y es ahí donde apostamos pues, por estrategias integrales que integran a las dos partes, como vamos a ir viendo ahora y como vamos a ir desplegando, marketing y ventas. Ojalá con la sensación al cliente de que el cliente mantiene un único interlocutor en todo el proceso. Como digo, la conversación que el cliente tiene con la marca, con la empresa, tiene que ser coherente, tiene que estar coordinada en todo momento. La sensación de tener una cobertura a 360 grados, independientemente del canal donde se mueva. Hoy en día, ¿no? Toda la nutrición de la venta suele estar muy apalancada en el digital. Digital tiene muchísimo peso en la nutrición de la venta, pero todavía hay muchísimos productos, servicios que se cierran en canales tradicionales. Esa conversación tiene que ser coherente, ¿no? La nutrición que suele ocurrir en el digital y el cierre, que puede ser telefónico, presencial, en una tienda, depende de lo que sea el negocio, tiene que mantener esa coherencia, ¿no? Creo que Sí, David. perdón, que creo que hay dos puntos claves aquí en la transformación de los modelos.
Uno es que el objetivo de ventas, el objetivo de marketing en muchas ocasiones, desde el punto de vista de ventas por lo menos, está en la optimización de la generación de leads. Es con el presupuesto que tengo voy a generar el máximo número de leads, o o voy a reducir el CPL, el coste por lead que tengo, ¿no? Y eso a veces se traslada en un modelo más tradicional a ventas para que el equipo de ventas pues, consigamos con esos leads la mejor conversión que podamos y el máximo número de clientes. Creo que, o sea, hay un primer punto que debemos buscar, que es romper esto, ¿no? Al final, lo que buscamos en todos los departamentos que estamos orientados a la parte de captación es optimizar las inversiones que hacemos en captación, bien sean en leads o bien sean en transformación, da igual, estamos hablando de un coste de adquisición total, un coste de captación de clientes, bien invirtiendo más en leads, bien invirtiendo más en transformación en equipos de comerciales, y creo que ahí hay un punto muy relevante, ¿no? El otro punto, y ahí creo que el cambio casi más toca dentro del ámbito de ventas o de la cultura, es que muchas veces hemos trabajado a los clientes o en muchos sectores, ¿no? Sectores activos sobre todo, se ha trabajado al cliente one shot, ¿no? Se genera un lead, se traspasa al equipo de ventas que intenta en un one shot o en una relación durante un tiempo intentar una venta, que bueno, que a veces se mantiene, pero no tiene esa filosofía desde un punto de vista integral, ¿no? Y un cambio muy importante dentro de los modelos de full funnel es la generación de información de valor dentro del ámbito de ventas para traspasarla al equipo de marketing, y al igual que se han generado información de valor por contexto en la generación del lead, sobre todo en el ámbito digital, que también puede ser en otros ámbitos, pero sobre todo en el ámbito digital, pues ir enriqueciendo ese lead para en el futuro pues poder hacer un segundo intento desde el punto de vista comercial o una transformación directa en el ámbito digital, ¿no? El tema es, en definitiva, es entender el proceso como la gestión de una relación, ¿no? Y entender la venta como la consecuencia de una relación muy bien alimentada, muy bien nutrida en el tiempo. La relación existe antes de la venta y queda después de la venta, probablemente. Entonces, el principal activo que manejamos en las manos es el vínculo, es la relación con el usuario. Y con esto tenemos que ser responsables, ¿no? La venta es, digamos, un momento finalista, genera una transacción puntual. Como digo, la relación queda. Por lo tanto, el principal activo que tenemos que cuidar es ese vínculo, esa relación, y esa relación pasa por esta acción coordinada entre marketing y ventas, ¿no? Esto es filosóficamente lo que cambia y lo que vamos a ir viendo en los siguientes puntos, ¿no? Cómo, en definitiva, con esa acción coordinada conseguimos mantener ese vínculo ordenado con nuestro cliente. Sí, de hecho yo creo que después de todos los argumentos que habéis dado ahora, yo creo que la gente viene con una gran pregunta, ¿no? Y al final creo que puede ser una de estas, es ¿cómo llevo a cabo una estrategia full funnel? ¿Qué es lo que necesito? Sí, al final lo vamos a sustentar en dos grandes bloques. Al final se trata de que nos alineemos dos departamentos, el de ventas y el de marketing, y nos vamos a alinear en torno a dos grandes ejes. Unos métodos compartidos, unos procesos compartidos, que es lo que vamos a llamar la metodología, y una tecnología que es la que nos permite operar la relación sobre los mismos contactos de manera ordenada a los dos departamentos, dependiendo del momento del ciclo de vida en el que se encuentra cada contacto, ¿no? Esos son los dos grandes ejes, ¿verdad, David? A partir de los cuales nos coordinamos, ¿no? El método y la tecnología. De hecho, creo que o sea, la coordinación a la hora de diseñar una estrategia comercial o de captación, y en este caso una full funnel, es un apartado fundamental. Lo que necesitamos al final es, tenemos que definir un funnel que hay que diseñar. El funnel puede ser más abierto, puede ser más estrecho, puede captar más leads. Claro, si preguntas a uno de ventas, pues yo quiero mucha información de un lead. Si me viene con el número de cuenta, perfecto, porque voy a tener una tasa de conversión mucho más alta. También es verdad que el volumen se va a ver resentido. Entonces, necesitamos compartir esa información y definir al final qué es lo que vamos o sea, qué vamos a solicitar a un lead, hasta qué punto, en qué momento lo vamos a traspasar, ¿no? En el modelo, antes hablábamos del modelo de maratón, en que si pasáramos un modelo de relevos, ¿cuál no es el momento de interactuar con ese lead cuando está suficientemente maduro para el contacto, definir ese momento, con qué nivel de información,
Y en general, al final, tenemos que ajustar las estrategias de marketing y de ventas, ¿no? La estrategia de generación del lead y la estrategia de coordinación del lead. Eso en el lado de transformación más pura, ¿no? En el otro ámbito, yo creo que lo que nos insinúa Antonio es necesitamos también convertir el funnel en un ámbito, ¿no?, que comentábamos antes, circular, donde los leads no vienen directamente, no se traspasan directamente desde la awareness, conocimiento, evaluación, y a partir de ahí llegan hasta el cierre comercial, sino que es que muchas veces que durante la venta tenemos información que hace que, si esa información fluye a nivel tecnológico y a nivel de equipos y de analistas, que enriquezcamos el lead y que consigamos que el lead que en un primer acercamiento son negativos, pues si obtenemos información de ellos se vayan convirtiendo en lead más positivo. Al final es convertir ventas en un touch point, ¿no? Hay muchos puntos de contacto con los clientes y debemos articular ventas dentro de uno de ellos y debemos articular de una forma estructurada, ¿no? Sí, vamos a ir viéndolo. Yo creo que todo esto se va a ver claro desde los casos que manejemos. En definitiva, esos dos grandes ejes, ¿no?, como comentábamos con David, el eje del método, el eje de la tecnología. Al método lo vamos a llamar es marketing. Bueno, es un juego de palabras, es la alineación de la S de sales y marketing. Es un término que cada vez se está usando más y que trata de describir ese vínculo, esa alineación entre marketing y ventas, donde uno y otro departamento se retroalimentan, ¿no? Oye, ¿cuál es la definición de mi cliente objetivo del buyer persona? Esto no es un ejercicio aislado y de laboratorio de marketing, es la combinación del estudio de marketing con la realidad de mercado que tienen sobre el terreno los equipos de venta. Los objetivos y las metas son comunes entre los dos departamentos, simplemente nos repartimos tramos de un mismo proceso, pero los objetivos sobre todo finales son los mismos, y esto nos lleva sin duda a que tenemos que alinear el lenguaje, los hitos, en definitiva, por los cuales nos vinculamos los distintos departamentos, ¿no? A lo que vamos a llamar es marketing. Vamos a bajar un nivel más de detalle en la metodología. Como bien apuntaba David, esto empieza por empezar a pactar, y tiene que ser un acuerdo, uso bien la palabra, un pacto, empezar a acordar, a pactar cuál es el embudo. Y esto se trata de ponerle un nombre a cada tramo, unas condiciones. Oye, ¿qué es un lead? ¿Qué es un contacto? ¿Qué es un lead calificado para la venta? ¿Qué es? Yo lo puedo decidir como marketing, pero es bastante mejor que me lo diga David, es mejor que me lo diga la parte de ventas, ¿no? Entonces tiene que ser un acuerdo. Apuntaba también David que ese acuerdo debe de contener un punto que es muy relevante. ¿Cuál es el ancho de banda? Si mi objetivo desde marketing es entregar leads, yo puedo entregar 1000 leads, pero si el ancho de banda de ventas es 100, yo puedo estar cumpliendo mi objetivo, pero estoy desbordando al departamento de ventas y probablemente generando una mala experiencia de usuario en el tramo posterior, ¿no? Fijaos hasta qué nivel tenemos que llegar a ese punto de acuerdo entre las distintas áreas de la compañía, ¿no? Definición de los tramos, características o, digamos, condiciones que debe cumplir un contacto para estar en cada uno de los tramos, anchos de banda, ¿cierto, David? En definitiva, llegar a un acuerdo entre marketing y ventas, y por aquí empieza esa alineación que pedíamos, ¿no?, entre los distintos departamentos. Bueno, hay que tener en cuenta también que el ancho de banda, o sea, es un problema, como comentaba Antonio, que conoce ya mucho de ventas sin duda, es un problema tanto que el ancho de banda sea demasiado grande y se desborde al departamento de ventas y se nos están escapando oportunidades de las manos o no las podamos tratar con la calidad y con el nivel que se merecen. Pero también es un problema infradimensionar, porque al final detrás de todo esto hay personas, ¿sabes? Si las personas no reciben un flujo de oportunidades suficientes, tenemos un problema de infrautilización. Otro punto que creo que también es interesante, el funnel, que empieza a ser ya un concepto muy recurrente en el ámbito de las ventas. Creo que tenemos que ver cómo lo vamos revisando, en el sentido de que no es lineal. El funnel hace que después de trabajar un lead y ser calificado como lead e intentar un cierre, pues puede ser que lo que está ocurriendo es que suba de nuevo la oportunidad arriba y más cualificada, con mayor información sobre el cliente, porque he tenido un touch point, un nuevo punto de contacto que me facilita información, un por qué la persona no ha estado interesada.
tenemos que ver cómo hacemos que el embudo tenga un viaje de ida y vuelta, ¿no? de cada uno de los contactos que tenemos, ¿no? Creo que este es uno de los grandes cambios, ¿no? Pero sin duda, al final, el consenso en las fases del traspaso el compartir KPIs comunes, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Al final esos objetivos se tienen que traducir dentro de KPIs comunes que veremos también ahora. Al final, yo creo que lo que David está representado visualmente, que lo que dices al final es, oye, no es una única dirección, ¿no? Como decía Antonio, apuntaba antes Antonio, sino que, oye, lo importante de construir estos modelos full funnel es que sea bidireccional y que un lead puede bajar a ventas, tener una interacción aquí, pero no convertir en cliente y ese lead volver a marketing para que sí con siguientes contactos tenga la oportunidad de volver a bajar y ahí sí convertir en cliente, ¿vale? Con lo cual también eso es reflejado con el círculo que comentábamos antes, ¿no? Sí, me he intentado, por ejemplo, en algunas ocasiones, ¿no? Desde la óptica de marketing o desde la óptica de ventas, ¿no? Por ejemplo, procesos de venta, sector educativo, ¿no? Puede ser muy habitual, por ejemplo, en educación de posgrado, puede ser muy habitual que yo cliente encare un proceso de compra, me acerque a la escuela, pero finalmente durante la venta, cuando ya estoy con admisiones, digo que no, que mi intención es contratar dentro de 6 meses o de 9 meses, porque son periodos de maduración muy largos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de, yo llegué al departamento de ventas, dejé un lead en una página web, llegué al departamento de ventas, pero a lo mejor mi comportamiento como consumidor fue perfecto, me queda muy claro, estoy muy decidido, pero no voy a contratar hasta dentro de 6 meses, ¿no? Ahí podemos generar una tarea por la cual el lead retrocede 2 pasos y entra en un periodo de incubación, de maduración. Se mantiene en un periodo de maduración antes de volver a ventas, ¿no? Ahí es donde entran estos juegos coordinados entre departamentos. Yo quería mostrarlo, bajarlo, un poco tangibilizarlo en definitiva a partir de alguna historia o algún caso real que hemos podido tocar. Voy a hablar de cómo, de alguna manera, una campaña muy tradicional de marketing empieza a añadir vectores un poco más picantes, más orientados a la venta a partir de esta orientación que estamos describiendo full funnel. Y lo voy a describir a partir de un caso real, bueno, anónimo, pero real, que hemos manejado en Increnta, que se refiere al sector seguros, ¿no? Primer punto, esto que hablábamos de la definición de los buyer personas, de los clientes objetivos, ¿no? Bueno, si se trata de solamente tener una óptica desde marketing de, no, yo tengo que inyectar leads en ventas, ¿no? Yo le hablaría, como empresa que vende seguros, le hablaría solamente a aquellos usuarios que están barajando cambiar o están barajando contratar un seguro el día de mañana, ¿no? Porque tengo que inyectar esos leads a ventas. Desde la óptica de tengo que cultivar relaciones, me doy un paso atrás, ¿no? Y además de hablar a estos colectivos, primer mensaje, ¿no? Voy a intentar hablar a aquellos colectivos que no tienen la necesidad, lógicamente, hoy de contratar un seguro, ¿no? Y esto hace que amplíe el scope y estoy asumiendo la primera gran parte de la tarea, ¿no? Yo tengo que generar y madurar relaciones, ¿no? A partir de ahí, nosotros empezamos a generar desde el área de marketing, y esto es muy conocido por todos, ¿no? La parte más tradicional empieza a generar acciones de activación de la demanda, ¿no? Bien apalancadas en medios de comunicación, en medios pagados, en plan de medios, campañas en Google, en redes sociales o en programática o lo que fuese, bien apalancadas en el orgánico a través de mi contenido, de mis redes sociales o por cualquier vía, pero en definitiva, una vez que he identificado mis públicos objetivos, lo que voy a buscar es tráfico a mis activos digitales. Hasta aquí, como digo, la parte tradicional del marketing. Y esto me puede dar unos resultados. Lo que tienen en la pantalla son unos resultados reales después de 2 años de gestión de este cliente que les describo, donde estábamos en una empresa madura, dentro de un sector maduro, y pese a que hacíamos esfuerzos en la parte pagada y en la parte orgánica, no conseguíamos por la propia madurez y el propio nivel de competencia que hay en el sector, no conseguíamos hacer que esa curva de crecimiento de la visibilidad, del tráfico en nuestro ecosistema, pues despuntase de una manera exponencial. Estábamos, insisto, en un sector maduro. Por lo tanto, mi rol como marketing tenía que ir un poquito más allá para poder lograr ese impacto real en la organización. Parto del escenario de que tengo el mismo tráfico. A nivel de generación de contactos, aquí ya empieza una verdadera óptica o visión full funnel. A David le encanta que yo le pase contactos. Le encanta el número de contactos que yo le paso, pero también le gusta muchísimo la profundidad de conocimiento que yo soy capaz de aportarle sobre cada contacto. Si David recibe
un 6, 7, 8 atributos sobre un contacto, para David es mucho más probable enfocarla, tiene más probabilidad de éxito a la hora de enfocar la venta que si le paso un lead con un único atributo, con el número de teléfono o con el correo electrónico. Por lo tanto, desde la óptica de que mi misión, insisto, no es inyectar leads a la velocidad de la luz sobre el equipo de ventas, sino gestionar y alimentar relaciones, yo debo de aspirar ya desde la fase de marketing a conocer al máximo al usuario que estoy metiendo dentro del proceso, ¿vale? Y esto está dentro del mecanismo de la captación relacionado con los formularios o los activos digitales, calculadoras, en definitiva, activos que voy a usar para captar información de contexto. Esa información de contexto me la voy a llevar a tecnología, como veíamos antes, ¿vale? Me la voy a llevar a tecnología, que es uno de los grandes anclas de este modelo. Tecnología compartida con ventas. Y ahí voy a manejar un siguiente KPI, que es el KPI de número de contactos, ¿vale? Número de contactos y profundidad de conocimiento sobre cada contacto. Mi aspiracional como marketing era generar un gran volumen de contactos, como estamos viendo en la pantalla, que es incremental, y sobre todo profundidad de conocimiento, número de atributos sobre cada contacto. Una vez que tengo esos atributos, como voy conociendo más acerca del cliente, puedo empezar a personalizar los puntos de contacto. Usaba David muy acertadamente este término, ¿no? El touch point o el punto de contacto. Aquí ya empieza una frontera líquida muy importante en el mundo del full funnel. Es, oye, ¿cuál es el mejor siguiente punto de contacto posible? El mejor siguiente hito de relación posible con el usuario. Esto es lo que intentamos entender desde el punto de vista de, si conozco muchísimo al usuario, si tengo gran información sobre él y voy viendo cómo es su comportamiento, podré automatizar mejor la siguiente relación. Y esta relación tendrá sentido que a veces la haga marketing, y puede ser hasta automatizada, o a veces tendrá sentido que la haga ventas. Y como digo, ahí se empieza a producir una frontera líquida entre el mundo del marketing y las ventas. Lo que vamos a intentar, seguimos, es tener totalmente cualificada a la totalidad de nuestras bases de datos. Hago un juego por simplificarlo al máximo, igual que operábamos en esta campaña del sector seguros. Al final nosotros intentamos tener a nuestras bases de datos, todavía en la fase de marketing, perfectamente cualificadas dentro de este doble eje. Lo que vamos a llamar el fit y el engage. El fit es, oye, ¿es mi cliente objetivo? ¿Cumple este cliente con el patrón que me había pedido el área de ventas? Le puedo dar 4 niveles al fit. El engage es, ¿está comprando? Lo que en el fondo David necesita de mí son clientes que cumplen con el patrón que él pide y que estén comprando, que estén activos para la venta. Ahí es donde él tiene mayor índice de probabilidad. Luego, esta es mi misión, ya desde la fase de marketing, mi misión, la misión más importante que debo acometer. Debo de saber detectar dónde están los clientes pertinentes que están en el momento exacto de la compra. Si hay clientes pertinentes que no están en el momento de compra, me los puedo quedar yo en la fase de marketing. O si hay clientes que están en un momento rabioso de compra pero no son pertinentes, también podemos tomar decisiones como compañía sobre qué hacer con ellos. En definitiva, esa doble cualificación nos acaba de dar, esa pequeña matriz que tienen en pantalla, nos acaba de dar un criterio por el cual procesos, metodología, todos los contactos de mi base de datos tienen un dueño y todo dueño sabe qué tiene que hacer con ese contacto, que es irlo llevando de arriba, digamos desde abajo a arriba a la izquierda, a la siguiente fase, irlo llevando a la fase de la venta. Creo que hay un punto muy interesante, además, en el tema del lead scoring que utilizamos, que es una vez que tenemos el lead scoreado con un scoring determinado, podemos aplicar estrategias diferenciales, ¿vale? Diferenciadas para diferentes segmentos o estados de clientes, ¿vale? Porque con esto lo que conseguimos es penetrar mejor en las bases de datos que son más productivas o tener contactos de diferentes niveles. Como está comentando Antonio, no solo, o sea, puede ser de diferentes canales, pero de diferente intensidad también y con diferentes discursos también. Entonces hay muchos ámbitos dentro de la venta, muchas características de la comercialización que son modulables en función de las características del lead y de la información que tenemos de él, ¿vale? Entonces, hay un interés muy elevado por parte de ventas en recibir información de contexto, porque nos va a ayudar mucho en la entrada con el cliente y en la aproximación,
en el desarrollo de estrategias de contactación diferenciadas en función del lead scoring, ¿no? Entonces, ambos puntos son clave y son maravillosamente bienvenidos, ¿no? Total. Y este tipo de técnicas lo que nos permite es empezar a regular, a fijar como normas de entendimiento entre marketing y ventas en la gestión de los contactos, ¿no? Como digo, aquí estamos en una frontera líquida donde no tiene que ganar marketing o ventas, sino tiene que ganar la mejor experiencia posible de cliente. Entonces, bueno, se trata de definir muy bien, de pactar, una vez más, pactar muy bien en qué punto un cliente debe estar tratado por el departamento que mejor le asesora para resolver sus necesidades, ¿no? Este patrón de funcionamiento que acabamos de descubrir, este lead scoring, el fit, el engage, esta pequeña matriz que nos señala, oye, cuáles son los contactos, ¿no? O que de alguna manera tangibiliza cuáles son los contactos que están preparados para el momento de la venta, nos lleva a un siguiente indicador, que ya es un indicador bastante más finalista para marketing, ¿no? En esta compañía de seguros lo llamábamos los contactos efectivos. Lo podemos llamar como queramos, hasta la terminología se pacta. En definitiva, se trata de aquel contacto que está ya habilitado para una acción de ventas. Este era el patrón de funcionamiento en este caso. ¿Cuál es el contacto que está habilitado para la venta? Aquel que tenía fit alto, engage alto. Y el criterio por el cual definíamos ambas cuestiones estaba acordado previamente, por lo cual David y yo ya nos entendemos en la generación de la campaña. Yo sé que el primer Q de 2019, el 80% de los contactos que captamos lograron calificar para la venta porque cumplieron el patrón que habíamos fijado. Y esto nos lleva... Perdona, Antonio, nos pregunta Jimena pregunta si diríamos que el lead scoring debería empezar desde que el lead está en territorio de marketing o debería empezar una vez que pasa el equipo de ventas. Creo que radicalmente en todo momento, o sea, esté en territorio de marketing o esté en territorio de ventas, tenemos que ir cualificando ese lead y obteniendo información que nos permita mejorar, o sea, tener información para escorearlo y para optimizar posteriormente ese scoring, ¿no? Claro, en todo el ciclo, ojalá en todo el ciclo de ventas. De hecho, lo que estamos intentando es dibujar un modelo de alguna manera donde marketing y ventas no son departamentos, son, digamos, roles, ¿vale? O partes del proceso, sino, y no nos gustaría vernos como dos departamentos muy separados, ¿vale? Al final estamos ocupando dos roles diferentes dentro de un mismo proceso, ¿no? Desde esa óptica, el proceso es uno, la experiencia que le tengo que brindar al usuario es una, independientemente de cómo se la demos en la organización o quién se la dé. Por lo tanto, la manera en la que clasifico al usuario debería ser una misma durante todo el proceso. Sí, aquí de hecho, David me está esperando a dar alguna de las preguntas. También había otra pregunta por el canal de preguntas y respuestas de un usuario anónimo, pero que preguntaba cuán de vital o cuán de importante es la inmediatez en la atención desde el de ventas cuando un usuario muestra interés. Por supuesto que creo que en siguientes slides vamos a hablar sobre en detalle, sí, ¿no? Sí, con algunos datos, con lo cual si te parece esa pregunta la damos respondida en las siguientes slides. Enseguida, claro que sí. Bueno, me cuelo apenas 1 metro en el proceso de David, ¿vale? Ya he entregado ese contacto efectivo, incluso he desplegado en la pantalla el número de altas de seguros que he vendido y soy capaz de desplegar el número de seguros que he vendido, puede pasar mal, porque estoy efectivamente en este punto, porque tengo la integración tecnológica, yo sé qué ha pasado con mis contactos, estamos operando sobre o la misma tecnología o una tecnología integrada. Puedo hablar de altas porque hemos pactado unos niveles de servicio. Hay unos SLA claros, unos niveles de servicio entre marketing y ventas. Oye, David, ¿te encargas de los leads cuando pasas estas casuísticas? Y me dice David, oye, Antonio, ¿te encargas de los leads que se enfrían? Entonces, como hay unos niveles de servicio y unos procesos, tercer punto, construidos, podemos hablar, él puede hablar perfectamente de mis campañas de marketing, de generación de demanda, y yo puedo hablar perfectamente de sus ratios de conversión, ¿vale? Porque entendemos las relaciones causa-efecto entre un tramo y el otro, ¿no? Y, en definitiva, esa integración de indicadores de la que hablaba, ¿no? El éxito de una acción full funnel es cuando sabemos todos trazar la equivalencia desde un indicador puro de marketing, imagínate, yéndome al extremo más lejano, ¿no? ¿Qué hay detrás de 1000 visitas a la página web? Bueno, que todos los eslabones de la cadena
sepa que detrás de 1000 visitas a la página web hay 10 conversiones, que son 5 visitas, que son 3 cierres, que son tal ticket medio, ¿no? Bueno, en el caso que hemos visto, ya por terminar, y le paso el testigo a David, pues para que ponga especial foco en el tramo de la venta, ahí tenemos los dos embudos que teníamos con la empresa aseguradora, el que recogimos de 2017 y el que, bueno, después de 2 años trabajando con una óptica full funnel conseguimos. En la parte alta tenemos el tráfico que tenemos en el ecosistema digital, hubo un incremento, pero fíjense que el incremento no llega a ser por 2, sin embargo el número de altas, cuando nos vamos abajo, sí es bastante más que por 2, ¿no? Por lo tanto tenemos un embudo que ha crecido con 2 grandes palancas. La parte que puso marketing, la teórica de marketing, que consiguió más tráfico, pero también esta visión integrada, el tema de adquiero información de contexto sobre el cliente, paso el lead mucho más nutrido a ventas, me coordino con ventas, hace que los tramos intermedios sean también más eficientes. Y destaco el paso de contacto a contacto efectivo, donde ahí es donde estuvo la siguiente gran palanca de crecimiento que permitió el éxito de la estrategia, ¿no? Y que pasa por esta alineación, en definitiva, entre marketing y ventas. Así, digamos, cambia una estrategia de marketing cuando trabajamos muy alineados con ventas y sabemos absorber las retroalimentaciones que ventas nos da para crear procesos conjuntos. Efectivamente, en este modelo, de hecho, es muy significativo. Lo que ocurre con el proceso en ventas es que estamos disminuyendo la tasa de conversión de un 72 a un 59%, 73 a 59%. Bien, pero dentro del proceso global, al final el resultado está mucho más optimizado de esta forma, con un embudo más gordito, ¿no? En la parte intermedia, con unas tasas de conversión más altas de contacto afectivo, que con la transformación final a altas. Entonces, tenemos que entender nuestro rol dentro del proceso. Queremos un volumen de leads más elevado, más contactos efectivos, aunque transformemos algo menos, pero tener algo más de gasolina, porque la estrategia también podría haber sido a la inversa, ¿vale? Reducir el paso de contactos efectivos y disponer de menos leads con una conversión mayor, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, en la siguiente diapositiva, cuando hablamos de transformación de leads, por un lado es muy importante, que hablábamos antes, dentro del funnel, el dimensionamiento de los equipos, ¿no? Necesitamos tener equipos suficientes y disponibles para el volumen de leads que tenemos, las características de este equipo, pero poniendo énfasis en un apartado que además nos preguntaban antes, oye, ¿cuán importante es la inmediatez en la emisión de la llamada? A ver, la inmediatez suele sumar, digo suele porque no todos los procesos son iguales, pero mayoritariamente suma, ¿vale? Entonces, lo que tenemos visto nosotros es que cuando llamamos a los leads, lo que tenemos ahí es una representación entre la tasa de conversión y el número de horas que ha pasado en el día. Lo que vemos es que la tasa de conversión va reduciéndose hasta que cambiamos de franja horaria. Claro, si estamos llamando un lead que hemos recibido por la mañana, lo llamamos por la tarde, es muy probable que lo encontremos en un contexto muy diferente. Si alguien está solicitando información sobre un producto y lo llamamos de forma inmediata, yo creo que sumamos ahí al elemento de que la disponibilidad es adecuada normalmente, o tenemos más probabilidad de que la disponibilidad sea adecuada, sumamos el elemento de que la persona tiene en mente su proceso de reflexión. Después, normalmente como vendedores cometemos el error, y como marketingianos entiendo, cometemos el error que pensamos que el público está todo el día disponible y pensando en nuestro producto, pero la realidad es que no, ¿vale? Nos dedica un tiempo, un espacio, hace una investigación, entra por aquí, pum, avanza algo, lo deja y me voy a otra cosa, ¿no? Y esa irregularidad entre el proceso hace que cuanto más rápido llamemos, normalmente mejor. Y si ya cambiamos de mañana a tarde, lo que vemos nosotros, esto es un caso del sector energético, es que normalmente nos encontramos mejores, llegado a un punto, tenemos mejores conversiones si nos pasamos a 24 horas, si pasamos al día siguiente, ¿no? Fíjate que desde la óptica de marketing, para poder cumplir con lo que dice David, lo que yo desde marketing interpreto es, bueno, David, pues cuéntame cómo son tus anchos de banda dentro del equipo de cierre para poder, ojalá, entregar los leads con la fluidez que ellos los pueden absorber para cumplir con esta parte de la promesa de valor, ¿no? Que es la atención temprana de todos los leads, ¿no? Con lo cual, una vez más, ¿no? El que yo desde marketing maneje, controle
conozca los indicadores de venta, hace que yo pueda estar condicionando también mis estrategias. Hay otros 2 puntos aquí que creo que son claves. Por un lado, tenemos que facilitar un cierre con la menor fricción posible, que en el fondo es lo que estamos buscando con todo el full funnel. O sea, que pase un lead desde contactos normalmente de tipo escrito en canales de comunicación digitales, pasarlo a un canal de comunicación con equipo comercial con muy poca fricción, ¿no? O que esa fricción se note lo menos posible. Y para el cierre necesitamos lo mismo, ¿no? El uso de firma digital, o si tuviéramos otra fase, inclusive dentro con equipos comerciales, una visita comercial, pues que también eso lo hagamos con la menor fricción posible. Pero hay un apartado clave que hablábamos antes, que es la captación de información para contactos futuros, ¿no? Por poner un ejemplo, el sector asegurador, un apartado clave, como veíamos antes también en el ejemplo que nos ponía Antonio, del sector de la educación, es el momento, ¿no? Si uno quiere vender un seguro de autos, pero mi seguro de autos no vence ahora mismo, pues tenemos un problema. Es clave la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros, una vez que estamos en contacto con un cliente, podemos recabar mucha información. O sea, la función de captación de información no es, no es un ámbito exclusivo de marketing. De hecho, desde ventas tenemos que aprovechar nuestros contactos con los clientes para enriquecer esos leads y que ofrezcan información que nos van a permitir futuros contactos comerciales mucho más efectivos, ¿no? A partir de aquí, si pasas, Omar, a la siguiente, por favor. Vale. Si vemos, otro elemento muy importante que tenemos es el análisis de los segmentos por origen de captación, ¿vale? ¿Qué nos referimos con esto? A nivel de captación digital es sorprendente la cantidad de información que hay sobre un lead y que jamás llega a los departamentos de venta. ¿A qué hora se ha generado el lead? ¿En qué canal? ¿Por qué dispositivo? ¿Qué proveedor? Si hay, qué palabras clave se están utilizando en las búsquedas. O sea, un montón de elementos, ¿no?, que dan riqueza al lead. Muchas veces ocurre que esa información no llega jamás a venta y no llega jamás a análisis, de forma tal que no estamos analizando si sería más efectivo invertir menos en contactos de mobile o si debemos invertir más en contactos de mobile. O decisiones que tradicionalmente se toman desde el ámbito de marketing con el objetivo de optimizar lead, tenemos que cambiar el foco y vamos a decir, no, vamos a optimizar el coste de adquisición de clientes. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, si tenemos diferentes segmentos, podemos analizar, por un lado, primero, cuál es la tasa de conversión, y en ese caso estaremos hablando yo un lenguaje muy común, ¿no? Porque es cuántos leads necesito para hacer una venta, ¿vale? Y por otro lado, son los recursos. Los recursos que utilizamos en ventas son 2, los leads y el tiempo, ¿vale? Y sobre todo nuestro recurso más costoso, bueno, no en todas las ocasiones, pero muchas veces un recurso muy costoso que utilizamos es el tiempo de los vendedores, ¿vale? Si somos capaces de asignar los tiempos a cada tipología, a cada lead en concreto y compartir esa información con los equipos comerciales, nos vamos a encontrar casos muy paradigmáticos, como es que haya un segmento como este que os comparto, que es de un caso real en el sector financiero, donde nos estamos encontrando segmentos que tienen muy poca conversión, pero cuando vamos a ver el tiempo que invertimos por cada uno de esos leads, es más bajo. Ese es el segmento que a priori nos quitaríamos de en medio si tuviéramos que optimizar la estrategia, y sin embargo es el segmento donde una venta nos lleva menos tiempo, ¿vale? ¿Y cómo se puede dar, cómo se entiende esta paradoja? Pues porque si pasamos a analizar la relación con los clientes, el segmento 1, que es el de arriba a la izquierda, bueno, por un lado tiene conversaciones más cortas, pero por otro lado es mucho más contactable, y eso lo vemos en la franja roja. Lo que estamos ahí analizando son los tiempos que dedicamos en llamadas telefónicas, en los ringing, en llamadas a un cliente, a otro cliente, no nos responde. Esos tiempos de espera, si los sumamos todos, son muchos tiempos, ¿vale? Y como vemos en el primer segmento, son mucho más reducidos que en el resto. O sea, es un segmento mucho más contactable. ¿Cuál es la conclusión de esto? Oye, invirtamos en el segmento 1, ¿vale? Pero para eso tenemos que compartir información, y tenemos que compartir mucha información. No solo qué ha sido positivo y qué no ha sido positivo, sino también los recursos que estamos invirtiendo en cada una de esas interacciones con cada uno de esos leads.
Vale. Y al final, porque con esto es con lo que vamos, con la mejora continua, es con lo que vamos optimizando los resultados que somos capaces de conseguir entre todos los integrantes de los equipos de un proceso, ¿no? Dedicados a un proceso. Y esto refuerza lo que hablábamos antes de entender que ese tramo de ventas, me encanta la filosofía de David, es un punto de contacto más con el cliente. Si yo, sector seguros, te llamo para vender el seguro de coche y tú me dices que tu seguro no vence hasta dentro de 7 meses, acabo de captar un dato desde ventas que en el fondo, no te puedo vender ahora, es muy relevante, es muy importante para marketing. Ese contacto da 2 pasos, 3 pasos atrás en el proceso, pero no pasa absolutamente nada. Se convierte en un lead hiper cualificado de marketing. En la medida en que yo sea capaz de mantener ese vínculo y de activarlo en el momento preciso, tengo una gran probabilidad de cierre, ¿no? Por eso hablamos siempre de, oye, ¿y si estamos solamente en el principio? Después de haber hecho todo este proceso, ¿no? De este lead que acaba de recorrer todo el embudo, ¿no? Y con este nivel de detalle, este nivel de precisión en todo el control y el manejo de la información, oye, ¿y si el lead vuelve hacia atrás en el proceso, ¿no? Lo tenemos que seguir nutriendo. Bueno, pues marketing también quiere consumir la información que ha generado ventas. No solamente ventas la que genera marketing, sino marketing también quiere recibir leads, contactos, con información bien cualificada, fruto del contacto del cuerpo a cuerpo que el vendedor ha tenido con ese usuario, ¿no? En el ámbito tecnológico, o sea, la tecnología es clave para la integración de la información, para que toda esta información que estamos hablando fluya entre los dos ámbitos. Y creo que básicamente tenemos ahí tres ámbitos fundamentales, ¿no? Por un lado, las herramientas operativas que vamos a utilizar en cada uno de los equipos, los cuadros de mando que nos va a permitir y los KPIs que definamos como claves, y donde el foco creo que debemos ponerlo en cuáles son los KPIs comunes, ¿no? Que son el coste de adquisición, ¿vale? Y después cuáles son los KPIs básicos los KPIs especialistas, ¿no? En cada uno de los apartados del funnel, que esos son más tradicionales, ¿no? Y herramientas de analítica, pues que vamos a necesitar el CRM y otras herramientas de inteligencia de negocio, pues para explotar toda la información que empieza a ser muy cuantiosa, ¿no? A multiplicarse. Muy bien. Bueno, ya simplemente como punto final, sin entrar mucho más a detalle, como digo, es un modelo que se retroalimenta, ¿no? Donde marketing aprende de ventas, ventas ojalá también de marketing, y esto hace que al retroalimentarse mejora, uno, la experiencia del usuario, que está mejor atendido, dos, la eficiencia de nuestros equipos, ¿no? Puedes pasar si quieres, Omar, y esto nos lleva para mí a la gran virtud también final. Oye, si tengo mejor experiencia de usuario, si tengo mejor o más eficiencia en el equipo, todos estamos en definitiva, ¿verdad, David?, más felices. Yo creo que son ejemplos de campañas que han convertido a nuestros clientes en clientes más felices, a los clientes de nuestros clientes también en clientes más felices y a nuestros propios equipos en equipos de trabajo más felices, ¿vale? Porque han trabajado siempre sobre información más cierta, sobre contactos más ciertos y con más probabilidad de éxito. Y al final que también entiendo que un apartado importante es sentirte partícipe de lo que se está construyendo a nivel comercial. Igual que entiendo que para los equipos de marketing, sentirse partícipe en el resultado del trabajo que uno está haciendo, ¿no? Que esto no es yo hago mi trabajo y lo paso y se acabó, sino que justamente esa integración pues da frutos, ¿no? En todos los equipos. A nivel de satisfacción, yo si hay algo que visualizo en los equipos que trabajamos con esta metodología es mayor grado de satisfacción en los vendedores, ¿no? También, un apartado interesante. Sí, aquí ahora me gustaría pues, que cualquier duda, pregunta que tengáis, aprovecháramos que tenemos aquí a Antonio David y podamos generar un poco un foro de debate, que ya sé que quedan 2 minutos para cumplir la hora, pero le robaremos un poquito de tiempo a Antonio y a David y nos quedaremos un ratito más si lo veis necesario, respondiendo preguntas, dudas que tengáis y os ayudamos a visualizar, a construir y a despejar alguna de esas dudas. Entonces, o bien a través del chat podemos darle respuesta o bien hasta a través de la función de preguntas y respuestas. Sentíos libres de hacerlo por donde queráis y
vamos, nos quedamos aquí esperando vuestro feedback. Sí, yo, mientras alguien hace algún tipo de pregunta, si por ahí tiene alguna duda o inquietud o curiosidad o chisme, ¿vale? Nosotros con gusto respondemos. Sí que, David, simplemente corroborar, ¿verdad? Que, bueno, que ha sido o es un proceso de entendimiento que consideramos que está aportando valor a todas las partes, también a nosotros. Yo subrayo mucho la parte de nuestros equipos, ¿vale? De la satisfacción con la cual nuestros equipos están trabajando este tipo de proyectos. Sí, bueno, yo creo que nos eleva el listón en el sentido de nos abre el campo de reflexión y de trabajo que tradicionalmente teníamos asignados cada uno de los equipos, ¿vale? Es un trabajo más complejo, la analítica es más compleja, pero mucho más rica y capaz de generar información muchísimo más valiosa, ¿no?, que la visualización. No podemos perder el grado de especialización y conocimiento que llevamos desarrollando durante décadas, pero el trabajo compartido en los equipos, en las diferentes compañías, pero al final el compartir un objetivo y el alinearnos dos equipos enriquece muchísimo a todos los equipos, ¿no? Y nos da unas perspectivas nuevas, ¿no? Nuevas visiones. Me encanta esta pregunta que hay por aquí, porque la verdad que aplica mucho a este tipo de casos. Nos preguntan, en el mercado de la educación, ¿cómo evitar que se enfríe o pierda un contacto mientras madura su decisión de compra? Es un ejemplo, para mí, bueno, totalmente categórico de las virtudes de una acción integrada, ¿no? Muchas veces, dependiendo de qué hablemos, ¿no?, de educación, por el tipo de producto, por ejemplo, educación ejecutiva, ¿no?, donde nos enfrentamos a maduración de decisión de a veces 3, 4, 5, 6, 7 meses, ¿no? No hay un proceso de venta que pueda resistir 7 meses. Es decir, uno no puede activar acciones comerciales, hitos de relación de venta comerciales durante 7 meses sobre un mismo contacto. No se aguanta, no se resiste, ¿no? Y ahí es donde es uno de esos momentos donde tenemos a las dos líneas de tiempo, la acción comercial y la acción de marketing trabajando en paralelo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer desde esta óptica de full funnel? Y me apalanco un poco en lo que hemos hablado. En esa doble categorización del fit y el engage. Yo puedo tener en educación un cliente con un fit muy elevado, pero su engage, su momento de compra, no es ahora, con lo cual baja este indicador. Esto hace que salga del proceso comercial, pero que salga del proceso comercial y entre en la nutrición de marketing, pero con todos los privilegios de ser un lead altísimamente cualificado y altísimamente prioritario para marketing. Entonces, marketing se encarga de nutrir este vínculo, de nutrir esta relación. Y ojalá, ya esto merecería otra conversación, a través del digital podemos empezar a detectar en qué momento ese usuario vuelve a retomar la temperatura. Bien con las llamadas comerciales de seguimiento o bien por su comportamiento digital podemos detectar cuándo ese usuario retoma la temperatura y ahí vuelve, ahí sí, al proceso comercial. Pero es un caso, educación ejecutiva, por ejemplo, es un caso donde este tipo de metodología funciona muy bien. Sí, a mí además aquí me gustaría destacar, Antonio, muchas veces cuando hablamos de esto, o cuando hablamos de proyectos de generación de leads, muchas empresas nos dicen, oye, yo no soy capaz de atender o generar un volumen de esta capacidad porque no voy a ser capaz de atenderlo, ¿no?, o de gestionarlo. En este caso, como decías, lo bueno es que en digital y sobre todo desde la parte de marketing vamos a poder lograr un grado de automatización muy alto y automatizar ciertas acciones, ¿no? Con lo cual, es verdad que iremos pasando ciertos volúmenes a ventas, pero cuando ventas vea que es un contacto que todavía no es efectivo y está capacitado para cierre, no se quedará en ese ámbito de ventas, sino que volverá a marketing y como tendremos ese contacto muy nutrido de toda la información que hemos generado primeramente en marketing y que luego hemos terminado de cualificar en ventas, podremos automatizar y contextualizar mucho esa relación en esos meses hasta que el contacto, como ahora bien decías y apuntabas, Antonio, consigamos volverlo a reactivar para volvérselo a pasar a ventas, ¿no? Pero eso de una manera escalable y automatizada. Eso es. Y la virtud es que todo esto ocurra sin que el cliente note la más mínima fricción. Es decir, que mantengamos, siempre hablo de la conversación coordinada y coherente. Es decir, cuando hablamos del contacto pasa a marketing y ventas, parece que casi que tiene que sacar el contacto el pasaporte, ¿no?, y pasar por una aduana. Para nada tiene que ser eso, sino muy al contrario, tiene que estar envuelto en cada momento dentro del proceso que se encuentra en su toma de decisión, ¿no? De ahí la importancia de coordinarnos en procesos, en tecnologías,
para que la experiencia de usuario sea uniforme. Más preguntas, vamos, que somos aquí 50 y pico personas y entiendo que seguro que más de uno tiene alguna pregunta, alguna duda. Suele Seguro ocurrir no... que David lo explica todo muy bien. Ya te digo yo. Bueno, creo que, vamos, si alguien tiene alguna otra consulta que prefiera hacer en privado, pues podéis contactar con las organizaciones y estaremos encantados de atenderos, que será un placer. De hecho, ahí tenemos un poco, aprovechando que no hay muchas más preguntas, el colofón final, ¿no? Para despedirnos, al final un poco los contactos de Antonio y de David, donde bueno, podréis preguntar cualquier cosa de manera privada, de manera adaptada y personalizada para el contexto de vuestra empresa, de vuestro proyecto, y puedan daros una respuesta un poquito más detallada. Nos preguntan también si grabamos la presentación. Sí que lo hicimos, con lo cual lo compartiremos con vosotros en cuanto un poco lo tengamos trabajado durante la semana. De hecho, mira, aún nuestros amigos de Aula Virtual siguen preguntando cómo evitar que se cataloguen de manera indiscriminada a personas que no realizan la compra como contactos basura. Bien, aquí me imagino que se refiere a, desde la óptica de marketing, cómo evitar que cuando genera un lead y pasa a ventas, lo que venga de vuelta es un mensaje del tipo, esto es un contacto basura, ¿no? Me imagino que va la pregunta por ahí. Ahí es muy importante, yo diría que dos conceptos. El primero, la relación, insisto en esto, la relación queda. Puede ser que no se haya dado la posibilidad de tener un cierre el día de hoy, pero el vínculo ya es una victoria temprana. La relación queda, aunque yo no haya tenido un cierre hoy, la relación queda, ¿vale? Entonces esto ya es una victoria y todos como organización, si trabajamos por el mismo objetivo, nos tenemos que felicitar. Tenemos que seguir pensando sobre ese contacto que podemos llamar basura, qué hitos de relación voy a poner en el tiempo, probablemente más desde marketing, más trabajados, pero bueno, ¿qué hitos de relación voy a poner en el tiempo para seguir alimentando el vínculo, la relación con ese usuario y que vuelva a ser una oportunidad de venta, ojalá más cualificada en el futuro? Esto punto uno. Punto dos, hombre, la etiqueta, el tag con el cual el contacto vuelve de ventas a marketing no podría ser basura, ¿no? Aquí una de las cosas que pactamos dentro de estos procesos entre marketing y ventas, entre David y yo haciendo el juego, es, oye, ¿cuáles son las etiquetas por las cuales un lead puede volver de ventas a marketing? No contactable, no pertinente, lead largo plazo, le asusta el precio, no sé, imaginemos 5, 6, 7, 8 casuísticas. Cuando me vuelve el lead, me vuelve un contacto con toda la información de contexto que yo desde marketing aporté, más la información de contexto que ventas aportó, con esa etiqueta que puede condicionar las siguientes acciones de marketing, ¿vale? Y ahí es donde pues podemos seguir adelante con el proceso, ¿no? Entonces es muy importante, dentro de las cosas que tenemos que acordar entre las áreas, acordar cuáles son esas etiquetas por las cuales ventas puede devolver, entre comillas, un lead a la fase de marketing, ¿no? Para que mantengamos lo más importante, el vínculo, la relación. Y creo que por el contexto del calificativo que utilizas, ¿no? En la pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasa con un contacto basura? Hay un punto también que tenemos que entender desde ventas y que cuando trabajamos en procesos de full funnel y compartimos objetivos, se entiende. Hay clientes que quieren obtener cierta información o que son capaces de pasar por un funnel de generación de lead con el objetivo de obtener cierta información que les podemos estar ofreciendo. Por ejemplo, son capaces de darnos datos falsos. Sí, siempre los va a haber me refiero, si el activo con el cual estamos captando el lead puede suscitar interés, pues puede haber alguien interesado en él e intentar captarlo con algún dato erróneo. Eso siempre va a pasar, ¿vale? O siempre puede pasar. Intentaremos minimizarlo cuando uno trabaja con grandes profesionales como son los del equipo de Increnta, pues se optimiza esto. Pero, dicho eso, en ventas tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, ¿entrarán leads que son erróneos? Pues entrarán, claro. Siempre van a entrar, siempre han entrado y siempre seguirán entrando. La cosa es, oye, ¿cómo diseñamos ese funnel para que sea lo más óptimo posible? ¿Vale?
Eso uno. Y dos, estoy totalmente de acuerdo con Antonio, o sea, tenemos que cuidar esas etiquetas, ¿no? O sea, los contactos pueden ser erróneos, pero vamos, detrás había una persona, eso te lo aseguro, ¿no? Y No, y también además, nos claro, facilita mucha información la venta y la no venta. O sea, un cliente que no compra también nos facilita mucha información. Un cliente que hoy no compra porque no le interesa por el precio, pues mañana tendremos una oferta con un producto rediseñado y a un precio diferente que será perfecto, será un lead perfecto para atacar en ese momento, ¿no? Por ejemplo. fíjate, David, con esto me ha pasado muchas veces, por ejemplo, trabajando en inmobiliario, ¿no? Uno de los motivos por los cuales se descartan clientes en el inmobiliario suele ser no está de acuerdo, no le encaja el precio. Esto puede ser un motivo, ¿no?, de pérdida de la oportunidad. Sin embargo, ¿qué ocurre? Mirad, en inmobiliario un usuario ve entre 6 y 10 viviendas antes de tomar una decisión. Si la que vio, si la tuya fue la primera que vio y él habla de que le parece cara, esta es una percepción que tiene hoy. Vamos a ver si es una percepción que va a mantener después de la quinta, la sexta, la séptima, la octava o la novena visita que haga. A lo mejor le parece barata o le sigue pareciendo cara, no lo sé. Pero vengo a decir, el motivo por el cual se etiqueta la derrota en el momento comercial no tiene que ser un motivo por el cual desaparece la relación. Y ahí es donde separamos los dos conceptos. Desapareció la oportunidad de venta, o al menos la oportunidad de venta a corto plazo, pero no puede desaparecer la relación. El motivo por el cual un lead que genera marketing es etiquetado como basura, buscaremos algo más suave, en la parte de ventas, bueno, lo que habla es que no hubo una oportunidad a corto plazo, pero como compañía mal haríamos dando por hecho que como no hubo una oportunidad comercial a corto plazo, es un vínculo que no merece la pena de alguna manera cultivar, reciclar, alimentar o mantener en el tiempo. Por eso hablo que la existencia del vínculo ya es una victoria pequeñita, pero es una victoria por la cual todos, dentro de un modelo integrado, nos tenemos que felicitar. También nuestro amigo Chimo pregunta qué conversión a venta tienen la captación de leads. Hemos visto un ejemplo de seguros. ¿Qué conversión a venta tienen la captación de leads? Bueno, sí, no me acuerdo muy bien del caso, pero bueno, igual como va a llegar la documentación, sí que me acuerdo que ese último tramo de efectivo a cierre estaba en el 56%, pero es que claro, hasta efectivo ha habido mucho proceso de filtrado, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos que calcular el porcentaje de conversión desde que se origina el contacto arriba de todo del proceso, ¿vale? Pero igual, como van a tener la documentación, ahí tienen el caso concreto de esta empresa de seguros de salud. Y yo por volver un paso atrás, con la pregunta de aula virtual, ¿no?, que decían lo de los contactos basura, entre comillas, yo incluso iría desde la parte más metodológica, ¿no?, de la palabra. Yo creo que si no todos los de aquí, la gran mayoría de los de aquí habremos hecho en algún momento el ejercicio del buyer persona, de definir cuál es mi cliente ideal. Y al final, si yo soy una empresa que ofrece formación y lo ofrezco para personas de menos de 30 años, estoy inventándome un segmento, y que tienen interés en diseño gráfico, porque soy una escuela de diseño, si a mí el contacto está cualificado como que tiene menos de 30 años y que tiene intereses en diseño o en cursar o en seguir en formación continua, por mucho que lo hayan catalogado desde ventas como que es un contacto basura o que no ha convertido, que no haya oportunidad a corto plazo y demás, cumple con mi fit de buyer persona, con el perfil que es menos de la edad que hemos fijado, con unos intereses, con unas características. Por lo tanto, como decía Antonio, lo que sí que tengo que trabajar desde marketing es la relación. Desaparece la oportunidad, pero si cumple con mi cliente objetivo, igual a corto no, pero en el medio o en el largo sí que puede aparecer esa oportunidad. Porque las personas evolucionamos, igual que los proyectos, igual que los resultados, pues vamos cambiando, ¿no? Bueno, Sí, pues... como el tema de la edad, ¿no? La edad no se tiene, pero se cumple, el dinero no se tiene, pero se gana. Es decir, oye, puede ser también a veces una cuestión de tiempo, pero claro, a veces mantener el vínculo, la relación, pues puede ser. Voy a poner un ejemplo. Antonio, además, hace muy poquito, hace la semana pasada, me pasó. Y es que nos contactó un director de marketing de una compañía que quería un poco, bueno, pues adquirir algunos de los servicios que ofrecemos en Increnta. Y hablando con él, esta relación se había nutrido años atrás, cuando él era estudiante de marketing y seguía nuestro blog. Es decir, y en Increnta al final identificamos cuando dentro de un estudiante descarga uno de los contenidos de nuestro blog, que es muy formativo,
y que estaba trabajando en este caso en una gran farma ahora, y que esa relación la habíamos nutrido a lo largo de los años, y después de años habíamos conseguido que ahora sí, como ese estudiante había pasado al mundo laboral y había pasado a un puesto de decisión, pues esa relación se había convertido en una oportunidad. Es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Decir, oye, después de cultivar una relación después de años en un perfil que no era interesante para mí, porque un estudiante nunca me va a comprar, pero es un estudiante que cumpla con las características, en el que le interesa el marketing, está estudiando esto, y pues en el corto seguro que no, en el medio tampoco, pero en el largo ha pasado a ser una oportunidad. Y como decía antes, como para esto lo único que tenemos que poner a disposición es tecnología y se puede escalar y automatizar, no quita tiempo de los equipos, pues es fácilmente escalable y puedo trabajar con una gran cantidad de leads con unos recursos muy bajos y unos tiempos muy bajos de dedicación. Así que bueno, pues mira, oye, son y cuarto en punto, 5 y cuarto, hemos dado 15 minutitos más. Parece ser que tampoco tenemos muchas más preguntas, con lo cual, lo dicho en la sesión de antes, hemos compartido los correos de Antonio, de David. Por supuesto que tendréis también contactos de otros participantes y estaremos encantados de cualquier duda que haya quedado por el camino, pues comentarla con vosotros cuando queráis. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Omar, David. Gusto, saludo a todos. Muchísimas gracias por este ratito y lo que decía Omar, a vuestra entera disposición. Un placer haber compartido esta tarde con vosotros y muchas gracias a todos, especialmente también al equipo de comunicación de Increnta, que la verdad que ayuda mucho para el desarrollo de todo esto. Muy bien, pues nada, ahí queda dicho. Un abrazo a todos.